en el Congreso el debate parcial a los presupuestos generales del Estado, el debate de las enmiendas por las diferentes secciones que componen los presupuestos generales del Estado. Y ayer, como hoy lo estamos viendo, estamos asistiendo de nuevo a la política de paripé y postureo que han planteado con el ingente número de enmiendas tanto el Partido Socialista como Podemos. Enmiendas absolutamente inviables, de hecho, se han visto obligados en muchas de ellas a rectificarlas, incluso sobre la marcha, y digo absolutamente inviables porque tienen un valor de 47.000 millones de euros con cargo a una partida de los presupuestos que solo tiene 15 millones presupuestados. En definitiva, lo que decía hace unos días, más gasto, más despilfarro y más subida de impuestos. Y eso se llama fraude a los ciudadanos. Como se llama fraude, presentar enmiendas con el objeto de rellenar titulares, pero a sabiendas, como ya han manifestado en más de una ocasión, de su voto en contra, voto que a fecha de hoy sigue manteniendo los partidos de izquierda en el Parlamento a estos presupuestos generales del Estado 2017. Unos presupuestos donde las pensiones siguen siendo la principal partida de los mismos, con una partida de 142.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, 40 euros de cada 100 se destinan a pago de pensiones. Un argumento sólido que desmonta también ese repetido mantra de la izquierda de que con el Partido Popular los pensionistas han perdido poder adquisitivo. Unos presupuestos de marcado carácter social, donde 7 de cada 10 euros de estos presupuestos van destinados, como digo, a políticas sociales. Hemos apostado en estos presupuestos por los más vulnerables. Va incluida una partida para un plan de lucha contra la pobreza dotado de 342 millones de euros. Y apostamos por los dependientes. El presupuesto en dependencia asciende a más de 100 millones de euros, al que hay que sumar los 5.300 millones de euros en financiación destinada a comunidades autónomas, que en definitiva no podemos olvidar que son las comunidades y ciudades autónomas, los ayuntamientos, los que prestan ese servicio, esa asistencia social más cercana a todos los ciudadanos. La prioridad que la dependencia tiene para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se pone de manifiesto en que el 62% del presupuesto del Ministerio va a consolidar la ley de dependencia, 6 puntos más que en el 2011. Un sistema de dependencia, por cierto, que el Gobierno de la etapa socialista dejó colapsado. Recuerdo un titular, un editorial del País de aquella época, de mayo del 2010, que hablaba en relación a la dependencia, que no solo faltaba dinero para dependencia, sino que faltaba control. Ahora la realidad es bien distinta. Así lo dice el Tribunal de Cuentas, que avala la gestión en materia de dependencia que está haciendo el Gobierno. Cumplimos y además sigue siendo nuestra prioridad. En estos años hemos no solo garantizado la dependencia, sino además hemos hecho frente al pago de las deudas que el anterior Ejecutivo Socialista dejó sin pagar, 1.034 millones de euros de las cotizaciones de las cuidadoras familiares, que no ingresaron en su momento ni un solo euro. Plan concertado, política social en estado puro. Hay 40 millones de euros para prestaciones de servicios sociales básicos, lo que supone un aumento del 45% del presupuesto del ejercicio 2016. Un plan concertado, servicios sociales básicos, que también quiero recordar, porque a la izquierda se le llena la boca al hablar de políticas sociales, que en la etapa del Gobierno socialista ese plan concertado se recortó en 10 millones de euros. Pero es que voy a más. En aquel momento hubo algún responsable ministerial del Ejecutivo Socialista que incluso llegó a cuestionar la conveniencia de continuar con este programa. En otro punto relacionado con este presupuesto en materia social, también reseñar, porque también me parece importante, en materia de discapacidad son 9.300.000 euros los que se destinan a políticas de discapacidad. Y ciertamente la mejor política para fomentar la autonomía es precisamente el empleo. Los datos de ocupación en esta cuestión reciente indican que más de 700.000 personas con discapacidad han encontrado empleo. Sin empleo, desde luego estamos convencidos que no hay una verdadera inclusión. Además, quiero recordar
que, como en general las políticas que afectan al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad son políticas transversales que incluyen en el área de otros ministerios también los correspondientes compromisos presupuestarios. En materia del inserso, quiero reseñar básicamente los créditos destinados a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que, como sabéis, son de gestión directa del inserso y que ascienden a 35,34 millones de euros. Ascienden prácticamente un 1%. Y los programas de servicios sociales en Melilla por importe de 2 millones de euros. Y también en este presupuesto del Ministerio del que habitualmente trabajo en el ámbito parlamentario, quiero también hacer especial reseña a las partidas destinadas a fortalecer la lucha contra la violencia de género, que sin ningún género de dudas es la mayor muestra, la muestra más cruel de desigualdad que existe entre un hombre y una mujer. Y luchar contra ella, desde luego, es la prioridad del conjunto de la sociedad, pero desde luego es la prioridad también de este Gobierno y estoy convencida del resto de los grupos parlamentarios. Como os digo, en esta materia el presupuesto de la delegación crece alrededor de un 10%, 27,73 millones de euros, y suben fundamentalmente las partidas destinadas a asistencia social a víctimas de violencia de género, partidas que gestionan las comunidades autónomas por un importe de 5.700.000, al que hay que sumar 1 millón de euros para planes personalizados. También suben las campañas de concienciación, la partida destinada a campañas de concienciación y sensibilización, y también la destinada a dispositivos electrónicos destinados al seguimiento del cumplimiento de las medidas de alejamiento en materia de violencia de género. Además, se consolidan otra serie de partidas, como atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, el convenio con la FEM para los programas de teleasistencia. En definitiva, reitero, un presupuesto de marcado carácter social. Lo decía al principio, 7 de cada 10 euros del presupuesto va destinado a políticas sociales, y un presupuesto que, con argumentos absolutamente objetivos, desmonta ese argumento que, no por mucho repetirlo a la izquierda, se convierte en cierto. Ese argumento de recortes y de desigualdad. Y simplemente recordar que si los partidos de izquierda, especialmente el Partido Socialista, reitera ese argumento de la desigualdad, nos vemos obligados a volver a recordarle lo que pasaba en este país hace escasamente 7 años. Hablar de desigualdad es hablar de mandar al paro a más de 3,5 millones de españoles. Hablar de desigualdad es dejar a un país al borde de la quiebra, es dejar a un país al borde del rescate, es dejar caer la recaudación en más de 70.000 millones de euros. Es hablar de congelar las pensiones y es hablar también de un marcado déficit en el conjunto de las cuentas del Estado, un déficit sanitario de 16.000 millones de euros y un déficit más que evidente en la seguridad social. Y todas esas circunstancias adversas fueron con las que el Gobierno del Partido Popular tuvo que lidiar para conseguir, en solo una legislatura, recuperar unas cifras de ingreso y de gasto que sean similares a las que teníamos hace una década. Por eso que ahora tengamos que escuchar, como hemos escuchado en estos días, con el renombrado nuevo secretario general de los socialistas, el señor Sánchez, que con las políticas de izquierda a España y a Melilla le iría mejor, pues miren, desde el respeto absoluto a esa afirmación, pero es para echarse a temblar, porque Melilla y el resto del territorio español sabe muy bien las consecuencias que tuvieron las políticas de izquierda para con este país. Y reitero, no hace 20 años, hace escasamente 7 años. Un liderazgo, el del señor Sánchez, que ahora vuelve a ostentar, que quiero recordar que por primera vez en la historia hizo que en este país se repitieran las elecciones con ese famoso no es no. Así que vuelvo a reiterar lo que hacíamos en estos días y lo que estamos haciendo en el debate de enmiendas en el Congreso. Volvemos a apelar a la responsabilidad del Partido Socialista, que confiamos haya aprendido de los errores del pasado, que haya aprendido de que el sectarismo no es nada bueno. No es bueno para ellos, desde luego, pero no es bueno para el conjunto del país. Y ahora que respiran, iba a decir nuevos aires, no, vuelven a respirar aires que ya conocían,
pero reitero, confío que hayan aprendido del pasado. Bueno, pues invitamos a que rectifiquen esa línea que habían llevado hasta ahora, que no se podemicen escorándose aún más a la izquierda, porque desde luego no es bueno, reitero, no es bueno para ellos, pero no es bueno ni para España ni para Melilla, no es bueno desde luego para la estabilidad que este país necesita para seguir consolidando el avance que ya hemos comenzado a tener en nuestro país. Si lo hacen y si siguen reiterando ese no sin fundamento a estos presupuestos generales del Estado, desde luego tendrán que ser ellos los que expliquen el porqué ante los ciudadanos. Nada más. Yo tengo una pregunta. A raíz de lo último que has comentado, Gloria Roja ha criticado esta mañana la valoración que el presidente Juan José Imbroda hacía de la elección de Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista. Le acusaba de intentar meter miedo a la ciudadanía melillense, asegurando que el PSOE está muy cercano a Podemos y a esa línea anarquista. Bueno, a ver, es verdad que el nuevo responsable del Partido Socialista ha sido elegido en el ámbito interno por las bases del Partido Socialista, pero no, mire, no se trata de meter miedo, simplemente es de recordar lo que la gestión del señor Sánchez trajo en una etapa muy reciente a este país. Yo apuntaba que ese no es no, en el que se alineó sin fundamento alguno, a pesar de las invitaciones reiteradas al diálogo que se hizo desde el primer momento por el presidente Rajoy en las elecciones de diciembre. Bueno, a pesar de todo eso, el señor Sánchez se mantuvo en esa línea y, de hecho, estamos viendo cómo en esta reciente etapa, con estas enmiendas ingentes que se han presentado, pues mire, lejos de rectificar, vemos cómo el Partido Socialista, como yo decía, da la impresión que siguen escorándose a la izquierda. Creo que eso no es beneficioso, lo reitero, para el Partido Socialista, pero no es beneficioso para la estabilidad del país. Así que no es miedo, simplemente es recordar, aunque los ciudadanos lo recuerdan muy bien, que este país se ha visto sometido a 2 elecciones simplemente por los intereses absolutamente partidarios y partidistas, en este caso del nuevo líder de los socialistas nacionales.